Una de las mejores formas de dar el paso al otoño en Estados Unidos es visitando una de las innumerables huertas que hay. Y es que solo en el estado de Illinois hay más de 50 repartidas por todo el estado, pero algunas destacan sobre las demás. Este es el caso de Jonah Mac Orchard, una huerta abierta al público con innumerables actividades que estoy seguro que te sorprenderán. Desde recolectar manzanas hasta un campo de tiro con un cañón del que te hablaré más adelante. Y es que si nunca has visto una piscina o un laberinto de maíz, este es tu video. Acompáñame a visitar Jonah Mac Orchard. Antes de empezar te contaré un poquito sobre la historia de este lugar. Se encuentra ubicado en Malta, una villa de menos de 1200 habitantes. La familia de los Johnson plantaron los primeros manzanos en 1972 con la intención de traer algo único y especial a la comunidad. 2 años después, en 1984, los MacArthur compraron la huerta y empezaron a transformar el lugar. Este lugar ha ido evolucionando hasta lo que vemos hoy en día. Los MacArthur también decidieron crear una mezcla de sus apellidos y así nació Jonah Mac. En este tipo de sitios hay una gran cantidad de actividades que se pueden hacer, tanto en familia como en pareja. Al llegar debes ponerte la pulsera que te dan con tu entrada y listo, ya puedes disfrutar del día. Desde la puerta se pueden ver algunas de las zonas de la huerta y algo que nos llamó la atención desde el principio fue una especie de granero repleto de calabazas. Me encontraba editando justo el vídeo que estáis viendo ahora mismo y nada, simplemente quería pasarme por aquí rápidamente para agradeceros a todos los que os habéis suscrito nuevos al canal. En el vídeo anterior hemos conseguido superar el reto que nos propusimos de intentar llegar a los 100 seguidores antes de que acabase el año y ha sido increíble la cantidad de apoyo que hemos tenido de todo el mundo y simplemente quería pasarme por aquí para agradeceroslo personalmente. No me entretengo más, os dejo con el vídeo. Me parece sorprendente la cantidad de colores, texturas y formas que tienen estas calabazas. Quiero que recuerdes este edificio porque lo visitaremos más adelante y descubrirás lo que hay en su interior. Además de una huerta, también hay una granja llena de animalitos, como ovejas, vacas y gallinas, y es posible darles de comer. Si vienes con niños, esta será su parte favorita. Además, también tienen una zona de salto y una piscina llena de maíz. Nosotros aprovechamos que iba a cerrar para poder sacarnos algunas fotos. Ahora vamos a visitar el famoso laberinto de maíz. Siempre que piensas en un laberinto de maíz, este suele ser pequeño, pero no es el caso del laberinto de Jonah Mac Orchard. Si te centras un poco en el laberinto, es muy fácil perderse, a pesar de que tengas un mapa. Wow, este maíz está como súper duro. Todos los años se hace un laberinto diferente y el de este año es la versión número 25, ya que el primero se hizo en 1999. Bueno, creo que nos hemos perdido un poco. Hay gente siguiéndonos. Me gustaría decirles que estamos perdidos, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer porque bueno, que parece que sabemos a dónde vamos. Seguimos en el laberinto intentando buscar la salida porque no tenemos ni idea de dónde estamos. Nos hemos encontrado con otro grupo de personas que claramente estaban perdidas también y no sé, estamos caminando en lo que parece una dirección, pero ni idea, o sea, ni idea de dónde estamos. Intentando encontrarnos en el mapa, pero Es imposible, o sea, esto es enorme, no tiene ningún sentido. O sea, hemos perdido toda referencia espacial ahora mismo, ¿eh? O sea, es todo igual, no tiene ninguna clase de sentido, es todo igual. Cada cierto tiempo hay estos carteles donde te hacen una pregunta y te puede ayudar un poco a llegar a la salida. el laberinto de maíz está dividido en 2 partes, la parte de Jonah Mac y de Orchard. Entonces, nosotros hemos empezado por aquí, hemos debido subir todo esto y ahora intuimos que estamos justo aquí, porque aquí pone Bridge, que debe ser ese puente de ahí, que está en el otro lado del laberinto.
Así que tenemos que intentar buscar alguna manera para salir por aquí. A ver si lo conseguimos. Otra de las actividades principales de la huerta es la recolección de manzanas, y es que hay hasta 20 variedades diferentes que puedes recolectar. La verdad es que es muy satisfactorio poder sacar la manzana del árbol. Hay distintas variedades de manzanas para que los visitantes elijan sus favoritas. Llegó el momento de visitar el edificio del que te hablaba antes. Se trata de la Cider House y es básicamente el corazón de la huerta. Y es que tantas variedades de manzanas debían servir para algo, y es por ello que en la huerta decidieron hacer tanto vinos como sidras con ellas. Obviamente no nos podíamos ir sin probar algunas, y eso fue exactamente lo que hicimos. Como nos moríamos de hambre, decidimos comer algo en uno de los puestos, y es que era tan tarde que únicamente había quesadillas. Aunque la verdad es que las disfrutamos mucho, ya que a ambos nos encanta la comida mexicana. Dios, por fin vamos a comer, que casi lo liamos y nos quedamos sin comida porque todos los puestos se les estaba terminando todo. Pero hemos conseguido unas quesadillas, qué ricas están. Tenemos nuestras muestras de sidra también. Hemos escogido esos 4 de todos los que había. Había todos estos para escoger. Los escogimos 2 de sidra y 2 de vino, para tener así un poco de cada. ¿Impresiones? Parece suavecita esta. Vale, esta debería ser la sidra tradicional, ¿no? Vale, sí, está bastante suave. La siguiente es de 8 meses de barrica. ¿Qué tal? Está más fuerte. O sea, sí que se nota más fuerte. A ver, vamos a probar. Esta es la de barrica, de 8 Como meses. más alcohol a lo mejor. Sí, o sea, se nota como un gusto al final un poquito más fuerte. Este es el Jonathan, el que está probando Nelly. Se nota mucho manzana, ¿verdad? Sí. Es raro el vino. Sí, es un vino raro, sí. Pero está rico, no te digo que no. Y este es el de calabaza. Dios. Prueba eso, o sea, es muy raro. Sí, está bueno, ¿eh? Me gusta, pero bastante raro. Es como una sidra, no sé, como con azúcar, sidra con azúcar. Eso sí me va a gustar. Y la calabaza pues sí que se nota, supongo. Tiene como un gusto raro calabaza, sí. Es que tiene como Tiene como dulce, ¿verdad? canela. Sí, canela, exacto, era eso, es canela, exacto. Wow, qué interesante. Dios, me moría de hambre. Y yo. Aquí están las muestras que nos han dado. Esta es la tradicional, esta es la de barrica de 8 meses. Esto no me quedó muy claro, que es como una especie como de vino, de manzana, raro. Y esto es de calabaza, el último. Otro maravilloso producto de las manzanas son los donuts. Y por fin lo esperado del día, vamos a probar un donut de manzana, que tenía ganas de probarlo. Tiene una capa de azúcar terrible, pero la masa en sí no es excesivamente dulce, entonces está bastante bien. Le doy un 7 sobre 10, 6,5. 6,5. Llegó el momento de que veas una de las actividades más locas que he visto en una huerta, y es el campo de tiro. Esto que estás viendo en pantalla es un cañón de manzanas. Las manzanas salen a tanta velocidad que directamente se desintegran al impactar. En el campo de tiro también hay pistolas de paintball. Esto que estás viendo no sé exactamente qué es, pero parece que dispara calabazas. Sinceramente me alegro de no haberlo visto en acción. Para terminar el día decidimos visitar la tienda principal, llena de productos de manzanas y prendas de vestir, entre otras cosas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme tu like, porque así podré saber que te ha gustado el vídeo y podré traer más contenido como este. Si quieres saber cómo se vive Halloween en Estados Unidos y por qué hay coches destrozados por todas partes, este vídeo es para ti. A ver, creo que si tenemos en cuenta la orientación del sol, el viento, el sonido del maíz, creemos que es por ahí.